Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Hay momentos en la vida que parecen congelados para siempre en el ámbar del tiempo. Momentos que no piden permiso para instalarse en ti, que no llaman a la puerta antes de entrar y derribarlo todo. El mío tiene un nombre preciso, una coordenada exacta en el calendario de mi existencia. Las 10:47 de la noche de un martes de octubre, cuando el otoño madrileño olía a lluvia vieja y a hojas quemadas, y yo sostenía en mis manos un recipiente térmico con el solomillo Wellington más perfecto que jamás he preparado. Lo que ocurrió después de eso dividió mi vida en dos mitades tan distintas que a veces me cuesta creer que la misma mujer habitó ambas. Pero voy a contártelo todo, desde el principio, porque necesito que entiendas quién era yo antes, para que comprendas quién soy ahora. Tenía 34 años cuando Alejandro García entró en mi vida, y yo llevaba casi una década construyendo sola lo que otros construyen en compañía. Mi empresa de consultoría estratégica, pequeña todavía, pero sólida como el granito, era el resultado de noches sin dormir, de renuncias silenciosas, de cumpleaños que me pasé delante del ordenador y de vacaciones que cancelé 3 veces seguidas, porque siempre había un cliente que no podía esperar. No me quejaba. Ese era el trato que yo misma había firmado conmigo, con la tinta invisible del orgullo y la determinación. Lo que no había calculado era la soledad. No la soledad ruidosa y obvia que se sienta a tu lado cuando llegas a casa y no hay nadie. No. Hablo de esa otra soledad más traicionera, la que aparece en medio de una cena con clientes importantes, cuando brindas con champán y sonríes con toda la cara, y de repente, en un destello de medio segundo, te das cuenta de que no tienes a nadie a quien contarle cómo ha ido el día. Esa soledad que se te mete entre las costillas a las 3 de la madrugada, cuando has cerrado el mejor contrato de tu carrera y no hay nadie al otro lado de la cama para despertarle y decirle: «Lo conseguí, lo conseguí». Alejandro apareció en una conferencia sobre inversión en startups tecnológicas. Yo estaba presentando un caso de estudio. Él estaba en la segunda fila, con ese traje azul marino que le sentaba como si lo hubieran cosido directamente sobre su cuerpo, tomando notas en un cuaderno de piel marrón. Al terminar mi presentación, se acercó con una pregunta técnica que demostraba que había escuchado cada palabra. Me gustó eso. Me gustó que no me mirara como la mujer guapa que había hablado durante 40 minutos, sino como la profesional cuyo razonamiento le había generado una duda específica. Salimos a tomar un café, luego a cenar. Luego siguió la semana siguiente, y la siguiente, y antes de que yo pudiera elaborar un plan estratégico para proteger mi corazón, que siempre había sido mi punto más vulnerable, aunque me esforzara por disimularlo, ya estaba completamente enamorada. Con Alejandro todo encajaba, o eso creí yo. Era arquitecto de interiores, con su propio estudio en el barrio de Salamanca. Inteligente, atento, con ese tipo de sentido del humor seco e inteligente que me hacía reír cuando menos me lo esperaba. Conocía los vinos, leía libros de verdad, no solo los bestsellers de Aeropuerto, y tenía la costumbre adorable de mandarme mensajes a mitad de la mañana sin ninguna razón aparente, solo para decirme que había visto algo que le había recordado a mí. 2 años después de aquella conferencia, me propuso matrimonio en la terraza del Círculo de Bellas Artes, con Madrid extendida a nuestros pies como un regalo. Dije que sí, antes de que terminara la frase. Los meses siguientes fueron un torbellino de listas, de decisiones, de pruebas de menú y muestras de tela. Contratamos un chalet en construcción en Majada Honda, en las afueras, rodeado de encinas y con una parcela generosa donde Alejandro quería un jardín y yo quería un estudio con luz norte. La luna de miel en Suiza estaba reservada. Los nombres de nuestros hijos, sí, ya los habíamos elegido. Éramos así de ridículamente felices. Estaban escritos en mi diario con mi letra más cuidadosa. Yo era una mujer que lo tenía todo bajo control. Eso me decía a mí misma cada mañana mientras miraba la foto de Alejandro en el marco plateado de mi escritorio. Qué equivocada estaba. Marta Villanueva llevaba 1 año y medio siendo mi secretaria personal. La contraté tras un proceso de selección exhaustivo. Tenía el perfil exacto que buscaba. Organizada, discreta, con buena presentación y un manejo impecable de la agenda corporativa. La primera semana me sorprendió gratamente. La segunda semana me sorprendió aún más,
Antes del primer mes, ya era indispensable. Anticipaba mis necesidades. Filtraba las llamadas con criterio. Preparaba los briefings antes de que yo los pidiera. Y tenía esa rara cualidad de saber cuándo hablar y cuándo callarse. Yo la valoraba. La invité a la cena de Navidad de la empresa con un trato preferencial. Le subí el sueldo 2 veces en año y medio. La consideraba, si no exactamente una amiga, sí algo más que una empleada. Alguien en quien confiaba. A veces me pregunto si esa confianza fue mi error más caro. En aquellos días de preparativos frenéticos, Marta era mi mano derecha también en los asuntos de la boda. Gestionaba llamadas con el catering, coordinaba con el fotógrafo, llevaba un seguimiento minucioso de los invitados que habían confirmado asistencia. Incluso conocía a Alejandro. Se habían cruzado varias veces cuando él pasaba a recogerme a la oficina. Siempre me pareció que entre ellos existía esa cordialidad educada y superficial que existe entre las personas que comparten un mismo círculo sin verdadera conexión. Ahora entiendo que lo que yo leía como cordialidad tenía otro nombre, pero eso lo supe mucho después. Aquella noche de octubre, mientras guardaba el portátil y recogía mi escritorio con 1 hora de adelanto sobre mi horario habitual, yo solo pensaba en sorprender a Alejandro con la mejor cena de su vida. Mañana nos casábamos. Faltaban, según la cuenta atrás de mi móvil, 23 horas y 58 minutos para que yo me convirtiera en la señora García. Ese apellido me gustaba. Lo había repetido en voz baja unas cuantas veces, a solas, sintiéndome un poco ridícula y completamente feliz por ello. El mensaje de Alejandro llegó cuando ya estaba bajando en el ascensor. «Estoy pensando en ti. Vete pronto a casa, futura esposa». Sonreí al leerlo con esa sonrisa involuntaria que me salía sola cada vez que él se manifestaba. La fatiga de la semana, la tensión acumulada de los últimos días de preparativos, todo se evaporó en un segundo. Cambié el rumbo mental. En vez de ir directamente a mi piso en el centro, me desvié hacia el Corte Inglés de Goya, a la sección gourmet. Tenía una idea que me parecía perfecta: el solomillo Wellington. Alejandro lo pedía invariablemente en los restaurantes caros. Siempre decía que era el plato que demostraba si un chef de verdad sabía lo que hacía. Nunca lo había cocinado yo. Pero esa noche tenía tiempo, tenía ganas, y tenía una motivación que ninguna receta podía superar. Elegí el solomillo con la atención que pondría en elegir una cuenta estratégica: ternera de primera calidad, champiñones del tipo adecuado, láminas de jamón ibérico, masa de hojaldre. El chico que me atendió al cortar la carne me preguntó si era para una ocasión especial. «La más especial de mi vida», le dije, y lo decía en serio. Cocinar en el apartamento de Alejandro, el piso de soltero donde vivía provisionalmente mientras el chalet de Majadahonda acababa de construirse, era algo que hacía con frecuencia. Tenía llave, tenía sitio en el armario, tenía mi cepillo de dientes en el cuarto de baño. Era mi espacio tanto como el suyo, aunque todavía no estuviera mi nombre en el buzón. Llegué sobre las 8 de la tarde. La luz del recibidor estaba apagada. No le di mayor importancia. Alejandro salía a correr por las tardes cuando podía. A veces llegaba tarde del estudio. Encendí la luz de la cocina y me puse manos a la obra. Las 2 horas siguientes fueron de las más tranquilas que recuerdo de aquella semana enloquecida. Picar, saltear, enrollar, envolver. El olor a mantequilla y champiñones llenó el apartamento con una calidez doméstica que me hizo sentir, por momentos, que el futuro que habíamos planeado ya era real, ya era presente. Me imaginé haciendo esto mismo en la cocina del chalet, con más espacio, con más luz, quizás con música. Me imaginé a Alejandro llegando cansado del trabajo y encontrando ese olor y esa luz, y a mí. Cuánta ternura me daba a mí misma en ese momento. Cuando el Wellington salió del horno con ese dorado perfecto e impecable, me sentí genuinamente orgullosa. Lo fotografié. Sí, lo fotografié, porque era demasiado bonito para no dejarlo documentado, y lo coloqué con cuidado en el recipiente térmico. Alejandro debía de estar durmiendo, pensé. Los últimos días habían sido agotadores para los dos. Tenía sentido que se hubiera tumbado un momento y se hubiera quedado dormido. Cogí el recipiente. Apagué las luces de la cocina dejando solo el piloto del extractor encendido, y me dirigí con pasos silenciosos hacia el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Una franja de oscuridad. El silencio de alguien que duerme. O eso creí.
Entonces escuché la risa. No fue un ruido grande. No fue una carcajada. Fue exactamente lo contrario. Fue una risita contenida, baja, íntima, la clase de sonido que solo se produce cuando dos personas están muy cerca la una de la otra en un espacio que consideran completamente privado. Un sonido que no debería existir en ese dormitorio, en esa noche, en ese apartamento donde yo tenía llave y cepillo de dientes y nombre, en el buzón de los sueños, aunque todavía no en el del portal. Me detuve en el pasillo. Mi cerebro tardó aproximadamente 2 segundos en procesar el sonido y 3 más en identificarlo, porque no quería identificarlo. Porque la mente humana, cuando se enfrenta a algo que va a destruirla, activa mecanismos de demora, de negación. De esto no puede ser lo que parece. Yo activé todos esos mecanismos a la vez. Quizás tiene la televisión puesta, quizás está viendo algo en el móvil, quizás es una llamada con el altavoz, pero algo en la textura de ese sonido, su calidez, su familiaridad, la forma exacta en que esa risa subía y bajaba, me heló la sangre mucho antes de que mi mano empujara la puerta. La empujé, y el mundo que había construido con 2 años de amor y confianza, y noches contándome los nombres de nuestros hijos, se deshizo en el tiempo exacto que tarda en abrirse una puerta. No voy a describir la escena con crueldad gratuita, no porque quiera protegerles a ellos, sino porque no necesito hacerlo. Lo que vi era suficientemente claro, suficientemente inequívoco, suficientemente definitivo como para no requerir adornos. Alejandro, mi Alejandro, el hombre que 12 horas después debería haberse puesto de pie ante un altar y pronunciado mi nombre con voz firme y manos que no temblaran. Dormido en su propia cama, sin ropa, en una postura que solo tiene una interpretación posible, y en sus brazos, con esa misma quietud cómplice de quien duerme completamente segura de dónde está, Marta, Marta Villanueva, mi secretaria, la mujer que coordinaba mi agenda, que me preguntaba por las mañanas si quería el café con leche o cortado, que había gestionado las llamadas con el fotógrafo de mi boda. El traje de oficina que llevaba esa mañana, el azul marino con el cuello blanco, lo recordaba perfectamente porque cuando llegó a trabajar pensé que le quedaba bien. Estaba tirado sobre la silla del escritorio, con la negligencia de quien no prevé tener que recogerlo rápido. Su perfume llenaba el dormitorio, ese perfume que yo olía cada día en mi oficina, mezclado ahora con el olor a traición y a todo lo que no puedo nombrar. Lo que sucedió en mi interior en ese momento es difícil de explicar con precisión. No fue solo dolor, aunque el dolor estaba ahí, masivo e inmediato como un golpe en el pecho. Fue algo más complejo, más frío, más estructurado de lo que esperaría. Como si una parte de mí, la parte que durante 10 años había aprendido a sobrevivir sola, a tomar decisiones bajo presión, a no derrumbarse nunca delante de un cliente difícil, se activara de manera automática y tomara el control antes de que el resto de mí tuviera tiempo de hundirse. No grité. Quiero que entiendas lo que eso significa. En el umbral de ese dormitorio, con el recipiente térmico todavía en la mano, el Wellington, el maldito Wellington que había cocinado con toda mi ternura, con los ojos clavados en esa escena que debería haber terminado mi vida tal y como la conocía. No grité, no lloré, no tiré nada al suelo. Saqué el móvil del bolso. Me temblaban las manos. Eso sí, temblaban violentamente, con esos temblores pequeños e involuntarios que produce el shock, como si mi sistema nervioso no pudiera procesar la información y la descargara en forma de vibración muscular. Pero los dedos supieron lo que tenían que hacer antes de que mi mente se lo ordenara conscientemente. Abrí la cámara. El flash se disparó 2 veces con un destello blanco y frío que iluminó el dormitorio en ráfagas brevísimas. Ni Alejandro ni Marta se movieron. Dormían el sueño profundo de quien no tiene nada que temer, porque todavía no saben que el mundo que los rodeaba acaba de cambiar de eje. Pulsé el botón de vídeo. 10 segundos. Los conté mentalmente, uno por uno, con esa concentración extraña que produce la disociación emocional, cuando el cerebro decide suspender los sentimientos para que el cuerpo pueda funcionar. 10 segundos en los que me aseguré de que los 2 rostros quedaran encuadrados con claridad. El de Alejandro, tranquilo, con esa expresión de paz absoluta que yo había amado tanto, que me había parecido durante 2 años la prueba de que estaba exactamente donde quería estar.
Ahora, ese gesto de paz me parecía la máscara de algo que no tenía nombre todavía. El de Marta, ligeramente de perfil, con el pelo oscuro extendido sobre la almohada que debería haber sido mía. Guardé el vídeo, guardé las fotos. Verifiqué, con una frialdad que todavía me asombra cuando la recuerdo, que los archivos estaban correctamente almacenados en la galería. Entonces apagué la pantalla, me guardé el móvil en el bolso y me di la vuelta. Salí del dormitorio con pasos tan silenciosos como los que me habían llevado hasta allí. Cerré la puerta con delicadeza extrema, sin que el picaporte produjera el más mínimo sonido. Una parte de mí pensó que era absurdo tener ese cuidado, esa consideración por el descanso de las dos personas que acababan de destrozarme. Pero otra parte entendía que si los despertaba, si gritaba, si montaba la escena que cualquier mujer en mi lugar habría tenido todo el derecho del mundo a montar, perdería algo que en ese momento intuía era más valioso que la descarga emocional: el control. Pasé por delante del recipiente térmico sobre la mesa de la cocina. El Wellington seguía allí, perfectamente dorado dentro del envase, manteniendo su temperatura con la obstinación de los objetos inanimados que no saben que el mundo a su alrededor acaba de terminar. Lo miré durante 2 o 3 segundos. Había algo casi obsceno en su perfección. Toda esa atención, todo ese cariño condensado en ese plato absurdo, preparado para un hombre que en ese momento dormía abrazado a mi secretaria con la misma tranquilidad con que se duerme cuando no hay nada pendiente. Lo dejé sobre la mesa. Cogí mis llaves, cogí mi bolso y salí del apartamento. La puerta se cerró a mis espaldas con un clic suave y definitivo. Bajé los 4 pisos en ascensor, mirando fijamente el panel de números metálicos, sin pensar en nada concreto, o pensando en todo a la vez, sin poder ordenarlo. Salí a la calle. El frío de octubre me golpeó la cara como una bofetada sin manos. La ciudad seguía su rutina nocturna con indiferencia perfecta. Coches, farolas, una pareja que reía en la acera de enfrente, alguien paseando un perro. Madrid no sabía lo que acababa de ocurrir. Madrid no tenía ni idea. Me subí al coche. Me senté. Puse las manos sobre el volante. Y ahí, por fin, rompí. No fue el llanto espectacular y liberador que aparece en las películas. Fue algo más silencioso y más devastador. Un temblor que empezó en los hombros y bajó hasta convertirme entera en una sola vibración. Las lágrimas cayeron sin que yo tomara la decisión de llorar, como si fueran un fluido que el cuerpo necesitaba expulsar para poder seguir funcionando. Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido, aunque no había nadie que pudiera oírme. Pensé en el marco plateado de mi escritorio, en la foto donde Alejandro sonreía. Pensé en los nombres escritos en mi diario con letra cuidadosa. Pensé en el chalet de Majadahonda con la parcela para el jardín de él y el estudio con luz norte para mí. Pensé en Suiza. Pensé en todos los mensajes del móvil que había releído en los últimos meses cuando necesitaba un poco de calor. Estoy pensando en ti, futura esposa. ¿Cuántos de esos mensajes había mandado desde ese mismo dormitorio mientras Marta estaba en la misma habitación? ¿O antes de que ella llegara? ¿O después de que se fuera? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? La pregunta del tiempo era la más envenenada de todas, porque habría un abismo de reinterpretaciones. Cada recuerdo de los últimos meses empezó a pasar por mi mente con una nueva luz, siniestra y oblicua, que cambiaba su significado. El día que Marta llegó 10 minutos tarde con la excusa de un atasco. El fin de semana que Alejandro canceló nuestros planes alegando un proyecto urgente. La forma en que los dos se saludaban cuando él venía a recogerme. Esa cordialidad que yo había leído como superficial, y que ahora me preguntaba si era la superficie cuidadosamente mantenida de algo completamente distinto. Me odié por no haberlo visto. Me odié durante exactamente 5 minutos, que es el tiempo que me permití dedicar a esa actividad completamente inútil. Luego arranqué el coche. No dormí en toda la noche. Llegué a mi piso, dejé el bolso en el recibidor y me senté en el sofá con las piernas dobladas y el móvil en la mano, mirando la pantalla oscura sin encenderla. El apartamento olía a mí, a mi perfume, a los libros apilados en la estantería, a esa tranquilidad ordenada y un poco solitaria que había sido mi vida antes de Alejandro, y que dentro de muy pocas horas, si nada cambiaba, iba a dejar de ser para siempre. Pero algo había cambiado ya. Todo había cambiado ya. A las 2 de la mañana me levanté, fui a la cocina,
Me preparé una manzanilla que no me bebí y empecé a pensar, no a sentir, a pensar, con la misma metodología que aplicaba a los problemas empresariales más complicados. Identificar el problema, evaluar los recursos disponibles, determinar los objetivos, establecer un plan. El problema era claro y estaba documentado en la galería de mi móvil. Los recursos, yo, solo yo. Mis propias manos, mi propio juicio, mi propia capacidad para mantener la calma en situaciones que otros encontrarían paralizantes. Y las pruebas. No podía olvidar las pruebas, los objetivos. Aquí era donde las cosas se complicaban, porque tenía que ser honesta conmigo misma sobre qué quería realmente. ¿Quería a Alejandro de vuelta? La respuesta me llegó con una claridad que me sorprendió. No. No porque no lo amara todavía. Lo amaba. Esa herida seguía abierta y sangrando debajo de toda esa frialdad funcional, sino porque la persona que yo había amado no existía. El hombre del marco plateado era una construcción, una arquitectura tan cuidadosa y falsa como las fachadas que él diseñaba para sus clientes. ¿Quería destruirles? Tampoco. No exactamente. La destrucción por la destrucción misma es un lujo emocional que no me podía permitir. Lo que quería era justicia. Lo que quería era que la verdad quedara registrada de forma que no pudiera ser ignorada ni minimizada. Lo que quería era que ninguno de los dos pudiera levantarse mañana y construir una narrativa donde yo fuera la histérica, la paranoica, la mujer que lo malinterpretó todo. Y lo que quería, aunque me costara reconocerlo incluso a mí misma, era que todo el mundo lo supiera. Había en ese pensamiento algo que me daba vergüenza en abstracto, pero que en concreto me parecía completamente legítimo. Yo había organizado una boda. Había invitado a 132 personas. Había enviado invitaciones con nuestros nombres juntos. Había coordinado una ceremonia. Había reservado un salón en el Hotel Wellington. Qué ironía absurda y cruel, el nombre del hotel. Había planeado hasta el último detalle de un día que debería haber sido el más importante de mi vida. Esas 132 personas merecían una explicación. Yo merecía que la explicación fuera la verdad. A las 4 de la mañana tomé una decisión. No iba a llamar a Alejandro esa noche. No iba a presentarme en su apartamento con un escándalo que él podría controlar, minimizar, manipular. No iba a cancelar la boda en un mensaje de texto que quedaría como la reacción impulsiva de una novia nerviosa. Iba a ir a la ceremonia. Iba a aparecer exactamente como estaba previsto. Y entonces iba a hacer algo que Alejandro, con toda su capacidad para controlar los espacios y las apariencias, no había calculado. La mañana del día de mi boda amaneció con una luz limpia y fría. Me duché con agua muy caliente hasta que dejé de temblar. Me maquillé con más cuidado del habitual. La base perfecta, el contorno preciso, los ojos delineados con una firmeza que mi mano no traicionó ni una sola vez. Me puse el vestido. Era un vestido precioso, blanco marfil, con encaje en el escote y en los puños, que caía hasta el suelo con esa gravedad serena de las cosas bien hechas. Lo había elegido en febrero, en un taller de la calle Ortega y Gasset, probándome 4 modelos antes de que ese me mirara desde el espejo y me dijera con toda claridad, «Este». Me lo puse. Me miré en el espejo del dormitorio. La mujer que me miraba desde el otro lado no parecía una novia. O quizás sí, pero no la clase de novia que yo había imaginado ser. Parecía alguien que había tomado una decisión muy seria y estaba absolutamente segura de ella. Cogí el móvil. Abrí el chat del grupo de WhatsApp con mis damas de honor. Paula, mi prima, Cristina, mi mejor amiga desde la carrera, y Sara, mi socia, y escribí: «Necesito que estéis en la iglesia media hora antes de lo previsto. Las 3. Sin falta. No os digo por qué todavía, pero confiad en mí». Los 3 tics azules llegaron en menos de 2 minutos. Cogí el bolso. Dentro, el móvil con las fotos y el vídeo. Dentro, también, un sobre que había preparado a las 6 de la mañana, cuando el amanece empezaba a insinuarse sobre los tejados del centro de Madrid, y que contenía algo que había imprimido con mucho cuidado en la impresora de mi despacho en casa. Salí a la calle. El taxi que había pedido estaba esperando. El conductor me miró por el retrovisor con esa expresión entre admirativa e incómoda que producen las novias en los taxistas y dijo: «Qué guapa, señorita. Hoy es el gran día, ¿eh?» «Sí», respondí,
mirando por la ventanilla los edificios que desfilaban. Hoy es el gran día. No mentía, exactamente. La iglesia de San Jerónimo el Real estaba a 20 minutos en ese tráfico matutino. 20 minutos en los que repasé mentalmente el plan con la concentración de quien se prepara para la presentación más importante de su carrera. Porque eso era, en cierto sentido, la presentación más importante de mi vida. Solo que el producto que iba a presentar no era una estrategia empresarial. Era la verdad. Paula, Cristina y Sara estaban esperándome en la puerta lateral de la iglesia, las tres con sus vestidos verde esmeralda. Las tres con exactamente la misma expresión de alarma contenida que se tiene cuando alguien a quien quieres te convoca con urgencia sin darte explicaciones. Nada más verme, Cristina abrió los brazos. «Lucía, ¿qué pasa? Estás... no sé cómo estás». «Estoy bien», dije. Y era verdad, en el sentido más extraño y desapegado de la palabra. «Necesito contaros algo antes de que empiece la ceremonia. Y necesito que hagáis algo por mí». Las llevé al pequeño claustro interior donde no había nadie todavía. Me senté en un banco de piedra sin importarme el vestido. Ellas se sentaron frente a mí. Les conté lo que había encontrado la noche anterior. Lo hice sin dramatismo, sin llorar, con la misma voz tranquila y factual con que hubiera presentado los resultados de un trimestre difícil a los accionistas. Vi cómo los rostros de las tres pasaban de la alarma a la incredulidad, de la incredulidad al horror, del horror a esa rabia fría y solidaria que solo saben tener las amigas de verdad. «Dios mío», dijo Sara, que era la más pragmática de las tres. «¿Tienes pruebas?» «En el móvil». «¿Qué vas a hacer?» Les expliqué el plan. Hubo un silencio de exactamente 4 segundos. Luego Paula, que era la más impulsiva y a quien yo más quería por eso, dijo: «Estoy dentro». Cristina y Sara asintieron sin necesitar añadir nada más. A las 12 menos cuarto, los primeros invitados empezaban a llegar a la iglesia. A las 12 menos 10, Alejandro entró por la puerta principal con su traje gris perla y su mejor amigo Marco como padrino, saludando a derecha e izquierda con esa soltura encantadora que siempre le había admirado. Desde la sacristía, donde esperaba con mi padre, lo vi a través de la rendija de la puerta entreabierta. Lo observé durante un momento. Saludaba a los invitados con una sonrisa perfecta. Estrechaba manos, aceptaba felicitaciones, inclinaba la cabeza con esa expresión de novio emocionado y agradecido que sabía componer tan bien. Nada en él traicionaba lo que había hecho la noche anterior. Nada en su postura, en su mirada, en el ángulo de sus hombros sugería que esa mañana había despertado en la misma cama donde yo los había encontrado. Era un actor extraordinario. Pero yo llevaba todo el día preparándome para ser mejor que él. Mi padre me tomó la mano. Tenía 72 años y había enterrado a mi madre cuando yo tenía 18. Y desde entonces habíamos aprendido juntos, los dos, a sostenernos en las tormentas. «Hija», dijo con esa voz suya, grave y quieta, «¿estás segura?» «Completamente», respondí. Los acordes del órgano llenaron la nave de la iglesia. Era el momento. Cogí el ramo. Cogí el brazo de mi padre. Respiré hondo una sola vez, de esas respiraciones largas y lentas que se hacen antes de salir a escena. Y cuando las puertas de la sacristía se abrieron hacia el pasillo central, lleno de caras conocidas y flores blancas, y esa luz dorada que entraba por los ventanales laterales, caminé hacia adelante con una calma que no era resignación ni derrumbe. Era resolución. Alejandro me esperaba al final del pasillo con una sonrisa que, si yo no hubiera sabido lo que sabía, habría encontrado emocionante. Ahora, solo la encontraba falsa. Llegué hasta él. Me tomó las manos. Sus manos estaban templadas, firmes, completamente seguras. El sacerdote comenzó con las palabras de bienvenida a los 132 invitados que llenaban los bancos de San Jerónimo el Real. Y justo entonces, exactamente en el momento preciso que había calculado, mi móvil, que Paula sostenía en primera fila, emitió el primer sonido. Alejandro frunció el ceño levemente. El sacerdote vaciló, pero el sonido no era una llamada. Era el inicio de un vídeo. Un vídeo que Paula estaba reproduciendo en su propio teléfono, conectado al altavoz portátil que Sara había colocado discretamente bajo el banco de madera, con un volumen que no llenaba el espacio entero, pero que llegaba, con claridad suficiente, a los primeros 5 o 6 filas de invitados.
los suficientes para que comenzara a propagarse lo que estaban escuchando y lo que, en cuestión de segundos, empezarían a ver en las pantallas de sus propios móviles, porque el vídeo, esa misma noche, mientras yo preparaba la manzanilla que no bebí, lo había enviado a un grupo de WhatsApp que incluía a nuestros testigos, a ambas familias, y a 3 periodistas del sector empresarial que cubrían las actividades de mi consultora. El rostro de Alejandro cambió. Primero fue confusión, luego algo más parecido al reconocimiento. Luego, cuando nuestros ojos se encontraron, fue terror. Lucía, empezó, en voz muy baja, con esa voz que usaba cuando quería reconducir una situación, cuando quería tomar el control del relato antes de que se escapara de sus manos. Lucía, escúchame, yo puedo explicar. No, dije, solo esa palabra, con toda la calma del mundo. El murmullo había empezado a recorrer los bancos como una ola. 132 personas que empezaban a entender que algo estaba sucediendo, que no estaba en el programa de la ceremonia. Me solté sus manos. No lo hice con violencia. No necesitaba violencia. Me las solté con la misma delicadeza con que se suelta algo que ya no te pertenece, que reconoces que nunca fue tuyo del todo, y di un paso atrás. Hay algo que todos los presentes merecen saber, dije entonces, con voz clara y firme, levantando la vista para encontrar las caras confundidas y alarmadas de quienes nos rodeaban. Antes de que esta ceremonia continúe, el silencio que siguió a mis palabras fue de esa clase que no se produce de forma natural. Fue un silencio fabricado por el shock colectivo, por 132 personas que suspendieron simultáneamente sus murmullos, sus ajustes de traje, sus intercambios de miradas cómplices, para prestar atención a algo que ninguna de ellas esperaba que ocurriera en este sitio, en este día, en este momento preciso del que habían sido testigos. El sacerdote, el padre Ignacio, un hombre de 60 y tantos años con la cara cuadrada y bondadosa de quien ha visto demasiadas cosas para escandalizarse con facilidad, se quedó inmóvil con el libro litúrgico abierto entre las manos, mirándome con una expresión que mezclaba la sorpresa con algo que, si no me equivocaba, era una comprensión cautelosa. Alejandro no se movió. Yo sí. Di otro paso hacia los bancos, de espaldas al altar, enfrentando a los invitados. Busqué entre los rostros, la madre de Alejandro en la tercera fila, con su traje color champán y los ojos muy abiertos. Mi tía Mercedes en el lado contrario, tapándose la boca con la mano enguantada. Los compañeros de trabajo de ambos mezclados en las filas del centro. Los periodistas, sí, los había reconocido, estaban ahí, con los teléfonos ya en la mano. Anoche, empecé, con una voz que reconocí como mía, pero que tenía una textura que nunca le había escuchado, densa y tranquila como el agua antes de una tormenta. A las 10:47 de la noche, fui al apartamento de Alejandro para hacerle una sorpresa. Pausa. No calculada para el drama, sino porque necesitaba un segundo para mantener esa calma tan precaria y tan necesaria. Encontré algo que no esperaba encontrar. Tenéis todos mi número de teléfono. Los que estáis en los primeros bancos lo recibisteis esta mañana. La evidencia está ahí. No voy a describirla verbalmente porque creo que los hechos no necesitan adorno. Un sonido ahogado en algún lugar de la nave. La madre de Alejandro había llevado la mano a la boca. Solo quiero decir una cosa. Me volví para mirar a Alejandro directamente. Seguía parado junto al altar, con el traje gris perla y las manos que ahora no sabían dónde ponerse, y en su cara había algo que yo no le había visto nunca. La expresión de alguien que ha perdido el dominio del espacio en que se mueve. Mereces que te miren a los ojos cuando te digan lo que te van a decir. Así que te miro a los ojos, Alejandro. Esta boda no va a celebrarse. No grité. No lloré. No hubo escena de película donde la novia llora y señala, y el novio se disculpa entre el clamor de los testigos. Nada de eso. Hubo solo esas palabras, dichas con la misma voz con que yo cerraba reuniones de consejo cuando las cifras no daban más margen de debate. Alejandro abrió la boca. Lucía, por favor. No. Esa segunda vez que decía ese monosílabo tenía más peso que todo lo demás. Era una palabra que lo cerraba todo. Era la puerta que se cerraba con llave desde dentro. Me di la vuelta, cogí el ramo, que seguía en mi mano izquierda con la terquedad muda de los objetos inanimados, y lo deposité con cuidado sobre el primer escalón del altar. No lo tiré. No lo aplasté.
Lo dejé con una delicadeza que fue, paradójicamente, lo más definitivo que hice en toda esa mañana. Luego caminé hacia la salida. Paula me alcanzó en el claustro. Luego Cristina. Luego Sara, que venía corriendo con los tacones en la mano porque había calculado mal la urgencia de la situación y sus zapatos no cooperaban. Las tres llegaron casi simultáneamente y se cerraron a mi alrededor como un paréntesis humano. Ese escudo instintivo que hacen las amigas cuando entienden, sin que nadie lo explique, que lo que toca ahora es proteger. ¿Estás bien?, preguntó Paula. Pregúntamelo dentro de una semana, dije. Ahora mismo estoy funcionando. Sara me tomó la cara entre las manos y me miró como se mira a alguien a quien se está evaluando de verdad. Funcionando vale. Funcionando es suficiente por ahora. Salimos por la puerta lateral. El coche de mi padre esperaba en la calle con él dentro, que había entendido en los primeros 20 segundos lo que estaba ocurriendo y había tomado la decisión silenciosa y correcta de salir antes que nadie para tenerlo listo. Me subí en el asiento delantero. Mi padre arrancó sin preguntar a dónde íbamos, porque conocía la respuesta. A casa. Al único sitio donde una puede desmoronarse con dignidad. Detrás de nosotros, en San Jerónimo el Real, el murmullo ya se había convertido en algo más grande. Lo escuché brevemente por la ventanilla entreabierta antes de que el coche doblara la primera esquina y la iglesia quedara atrás. 132 personas procesando lo que acababan de presenciar. La maquinaria de la verdad, una vez puesta en marcha, no necesitaba de mi presencia para seguir girando. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. No porque fueran activamente dolorosas, aunque el dolor estuvo presente cada mañana cuando abría los ojos y tardaba medio segundo en recordar por qué la cama se sentía diferente, por qué el teléfono no tenía mensajes de buenos días, futura esposa. No. Las semanas fueron largas porque después de la adrenalina, después de la acción, después de ese estado de emergencia que el cuerpo mantiene cuando tiene algo que hacer y un plan que ejecutar, llegó el silencio. Y en el silencio estaban todas las preguntas que yo había aplazado deliberadamente. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Cuántas veces había mirado a Alejandro a los ojos y dicho, «Te quiero», mientras en su cabeza existía Marta? ¿Cuándo exactamente dejé de ser suficiente, o si alguna vez lo había sido, para el hombre del marco plateado? Mi terapeuta, la doctora Reyes, a quien empecé a ver la segunda semana después de la boda que no fue, me dijo algo que tardé tiempo en aceptar, pero que eventualmente se convirtió en una de las piedras angulares de mi reconstrucción. Las respuestas a esas preguntas no te pertenecen a ti, Lucía. Te pertenecen a él. Y el problema es que las respuestas de Alejandro, incluso si las tuvieras, no cambiarían nada de lo que tú sientes, ni acelerarían ni un día tu proceso de sanar. Lo anoté en mi diario, el mismo donde antes estaban escritos los nombres de nuestros hijos. Lo anoté encima de esas líneas, tapándolas con letra más grande y más firme. El asunto legal tardó más de lo que me habría gustado, pero tenía más músculo del que Alejandro esperaba. Estábamos comprometidos pero no casados, así que no había bienes gananciales que dividir. Pero existía el chalet de Majada Honda, en cuya construcción yo había aportado una cantidad significativa como inversión conjunta, documentada, por fortuna, con toda la meticulosidad contractual que aplico a todo en mi vida profesional. Y existía también la cuestión de Marta, mi abogada, Pilar Sanz, una mujer que llevaba 16 años demoliendo argumentos jurídicos contrarios con la misma elegancia con que otros resuelven un crucigrama. Me presentó un análisis completo en la primera reunión. Había varias líneas de acción posibles. Yo elegí la más limpia y la más sólida: recuperar mi inversión en el chalet mediante un procedimiento de reclamación de deuda documentada y presentar una reclamación ante Inspección de Trabajo por violación del contrato de confidencialidad que Marta había firmado al incorporarse a mi empresa, dado que su relación con Alejandro constituía un conflicto de intereses no declarado que afectaba directamente a su función. No era venganza, era consecuencia. La distinción me parecía importante. Alejandro contrató a 2 abogados distintos en 3 meses, lo que me decía, con la claridad de los datos objetivos, que ninguno de los 2 le había dado buenas noticias. El chalet se liquidó. Mi inversión regresó con los intereses que correspondían por ley. Marta llegó a un acuerdo extrajudicial que incluía una compensación y la rescisión de su contrato con efectos retroactivos.
Pilar me llamó cuando estuvo firmado. Todo cerrado, dijo. ¿Cómo estás? Libre, respondí. Y era la primera vez en meses que esa palabra me sonaba a algo que quería ser, y no a algo que me habían impuesto. Lo que ocurrió profesionalmente en ese periodo fue, en retrospectiva, lo más inesperado de todo. Había temido que el escándalo de la boda afectara a mi imagen empresarial. Madrid es una ciudad grande, pero los círculos profesionales son pequeños, y la historia de la consultora que dejó plantado a su novio en el altar por haberla encontrado con su secretaria era el tipo de anécdota que circula en los cócteles de empresa durante meses. Temí que me vieran como inestable, como impulsiva, como una persona cuyo juicio emocional podía contaminar su juicio profesional. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En la primera semana después de la ceremonia, recibí 47 mensajes de apoyo de clientes, socios y colegas. No los mensajes superficiales de condolencia que se mandan por protocolo, sino mensajes largos y genuinos de personas que decían, con sus propias palabras, que lo que yo había hecho en San Jerónimo el Real requería una clase de valentía que admiraban. 3 semanas después, una empresa de tecnología del norte de España con la que llevaba meses en negociaciones, sin terminar de cerrar el contrato, me llamó para decirme que habían decidido trabajar conmigo. La razón que me dio el director general fue incómoda de escuchar y al mismo tiempo completamente honesta. Necesito saber que la persona que gestiona la estrategia de mi empresa no se deja engañar. Y usted demostró que no. El dolor tiene una manera extraña de transformarse en credencial cuando se lleva con la dignidad adecuada. En los meses siguientes, Integridad Consulting, que así se llamaba mi empresa, y el nombre nunca me había parecido tan acertado como entonces, creció con una solidez que yo misma tardé en creerme del todo. Nuevos clientes. 2 contratos con empresas europeas que buscaban expansión en el mercado español. Un equipo que pasó de 12 a 28 personas en año y medio. Contraté a la nueva secretaria de dirección con un protocolo que incluía, entre otros requisitos, la firma de un contrato de confidencialidad actualizado y una conversación directa y sin subtextos sobre los límites profesionales. No por amargura, por aprendizaje. Mateo Herrera entró en mi vida 16 meses después de la boda que no fue. Lo conocí en una conferencia. Sí, otra conferencia. Y sí, fui consciente de la ironía. Sobre responsabilidad social corporativa en Barcelona. Era consultor de derecho laboral. Trabajaba principalmente con organizaciones sin ánimo de lucro y tenía la costumbre de escuchar con una atención tan completa y tan quieta que al principio me desconcertó porque estaba acostumbrada a que los hombres interrumpieran. No me eché sobre el amor como quien tiene hambre después de un ayuno largo. Lo contrario. Fui despacio con la misma deliberación con que había rehecho todo lo demás en mi vida. Tardé 6 meses en confiar en él con la historia completa. Tardé 8 en decidir que quería que formara parte de mi futuro. Tardé 2 años en casarme con él, en una ceremonia pequeña y sin protocolo en el jardín de la casa de mi padre, con 15 personas que de verdad querían estar ahí. No hubo ramo, no hubo órgano, no hubo cuenta atrás en el móvil. Hubo Mateo tomándome las manos con las suyas, que siempre estaban un poco frías, y diciéndome en voz baja algo que no escuchó nadie más que yo. Eres la persona más valiente que conozco, y también la más honesta. Esas 2 cosas no suelen ir juntas. Lloré en esa boda. Lo primero que hice fue llorar, y fue un llanto completamente distinto al del aparcamiento de octubre, al del sofá de madrugada con la manzanilla sin beber. Fue el llanto de quien finalmente ha llegado a algún sitio. Los años pasaron con esa velocidad contradictoria que tienen, lentos en el presente, vertiginosos en retrospectiva. Mateo y yo construimos algo que yo no sabría calificar exactamente como perfecto, porque lo perfecto me había enseñado a desconfiar de él. Lo calificaría como real, con sus roces, sus desacuerdos, sus mañanas difíciles y sus noches de conversaciones que se alargaban demasiado y ninguno de los dos quería terminar. Real en el sentido de que cuando me miraba lo hacía completo, sin calcular el ángulo, sin ensayar la expresión. A nuestra hija Alba le pusimos ese nombre porque nacía al amanecer, literalmente. Llegó al mundo a las 6:12 de la mañana de un martes de mayo, y porque después de todo lo que había venido antes, un amanecer me parecía exactamente lo correcto. Tenía los ojos de Mateo y la terquedad mía. Fue caminando a los 10 meses y aprendió a leer a los 4 años,
y cuestionaba absolutamente todo con una intensidad que nos agotaba y nos llenaba de un orgullo completamente injustificado. Era lo más parecido a un milagro cotidiano que yo conocía. Fue cuando Alba tenía 5 años, cuando ocurrió el encuentro que no busqué y que, sin embargo, me doy cuenta ahora, necesitaba que ocurriera para cerrar definitivamente el último resquicio que quedaba abierto. Hacía 10 años. Mateo y yo habíamos llevado a Alba al Parque del Retiro un domingo por la tarde, uno de esos domingos de primavera madrileña en que la ciudad sale a respirar en masa y el parque se llena de bicicletas y niños y viejos con sus bocadillos. Alba quería ver los patos del estanque grande. Siempre quería ver los patos del estanque grande. Estábamos en la terraza de uno de los bares del parque, yo con un café con leche, Mateo con su agua mineral, y su costumbre de mirar a la gente pasar con esa curiosidad afectuosa que tenía por los desconocidos. Cuando lo vi, no habría podido decir exactamente cuándo lo reconocí. Fue un proceso gradual de unos 3 o 4 segundos, como cuando ajustas el foco de una cámara y la imagen va de borrosa a nítida, sin que puedas identificar el momento exacto del cambio. Un hombre en la terraza del bar de enfrente, al otro lado de la fuente, sentado solo frente a lo que parecía un café. Más delgado, el pelo más escaso, las espaldas ligeramente encogidas con esa postura de quien lleva tiempo cargando algo que no quiere soltar, pero tampoco sabe dejar. Alejandro. Mi primer reacción fue visceral e inmediata. Una contracción en el pecho que no era exactamente dolor, sino el recuerdo muscular del dolor, el eco físico de algo que el cuerpo recuerda, aunque la mente ya lo haya procesado y archivado. Duró quizás 2 segundos. Luego pasó. Lo observé durante un momento sin que él me viera. Tenía ese aspecto de los hombres que han envejecido más de lo que les correspondía en el tiempo disponible, como si la vida les hubiera cobrado intereses. Miraba el café sin verlo. Tenía el teléfono sobre la mesa pero no lo tocaba. Pensé, ¿cuánto tiempo lleva así? Y pensé también, y esto me sorprendió porque no lo esperaba. Lo siento. No en el sentido de arrepentimiento, no en el sentido de desearía que las cosas hubieran sido distintas, porque yo no deseaba eso. Las cosas habían sido como habían sido, y me habían traído exactamente aquí, a esta terraza, con Mateo a mi lado, y Alba persiguiendo palomas a 5 metros, con una vida que era mía de una forma en que la anterior nunca lo había sido del todo. No, lo sentía en el sentido más simple y más humano de la expresión. Sentía que él estaba sufriendo, como se siente que sufre un desconocido cuando lo ves caído en la calle. Mateo siguió mi mirada. ¿Quién es?, preguntó, con esa voz suya quieta y sin ansiedad. Lo miré. En sus ojos no había celos ni alarma, solo la pregunta honesta de alguien que confía en quien tiene al lado. Alguien del pasado, dije. Y luego, porque Mateo merecía más que eso, y siempre me lo había merecido. Alejandro. Un momento de silencio. Mateo asintió despacio. No dijo nada, que era exactamente lo correcto. En ese momento, como si la distancia o el ángulo o algo completamente inexplicable hubiera actuado de antena, Alejandro levantó la vista. Sus ojos recorrieron la terraza de enfrente con esa mirada vaga de quien no busca nada concreto. Y entonces me encontraron. Fue un segundo. 2. La clase de mirada que atraviesa el espacio y el tiempo, y todo lo que ha ocurrido entre dos personas, y llega sin aviso hasta el otro lado. Vi en su cara, en ese segundo, exactamente lo que no quería verlo sufrir. El reconocimiento, la vergüenza, eso que la gente llama arrepentimiento, y que cuando es genuino tiene una expresión muy específica. Nada que ver con la disculpa calculada, sino con el reconocimiento desnudo de lo que se tiró. Aparté la mirada primero, no por cobardía, por misericordia, la suya y la mía. Miré a Mateo que me estaba mirando a mí. Sonreí, y fue una sonrisa real, de esas que no se pueden fabricar porque vienen de demasiado adentro. Le tomé la mano sobre la mesa. No es nadie, cariño, dije. Parte del paisaje. Mateo apretó mi mano. ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. Y era verdad. Era la verdad más completa que había pronunciado en mucho tiempo. Lo que vine a entender ese domingo, mientras Alba perseguía palomas, y Mateo me tenía de la mano, y el sol de mayo calentaba las mesas de hierro de la terraza del Retiro, era algo que la doctora Reyes me había dicho en términos más técnicos años atrás,
y que yo había entendido intelectualmente, pero no había sentido hasta ese momento. La traición de Alejandro y de Marta no fue el peor día de mi vida. Fue el día en que mi vida comenzó a ser mía de verdad. No porque el dolor fuera bienvenido. No porque yo creyera en ese tipo de narrativa consoladora que convierte el sufrimiento en un trámite necesario hacia la felicidad, como si el universo tuviera agenda propia y nos mandara los golpes con fines pedagógicos. No, era más sencillo que eso, y más profundo al mismo tiempo. Sin esa noche en el dormitorio de Alejandro, sin esa puerta que empujé con manos temblorosas, sin esa escena que me partió en dos partes tan distintas que todavía me costaba creer que la misma mujer habitaba ambas, yo nunca habría sabido que era capaz de reconstruirme. Y eso era lo que tenía ahora que no tenía antes, la certeza de que era capaz. No la certeza de que las cosas irían bien, que es una promesa que nadie puede hacerse honestamente, sino la certeza de que si volvían a ir mal, y la vida siempre encuentra la manera de complicarse, eso es lo único que se puede predecir con seguridad, yo sabría qué hacer. Sabría salir de la habitación en silencio con las pruebas guardadas. Sabría preparar un plan a las 4 de la mañana con una manzanilla que no me bebería. Sabría caminar hacia el altar en un vestido de encaje marfil, con la voz completamente firme, y decir la verdad delante de 132 personas, aunque me temblaran las rodillas por dentro. Sabría levantarme. 3 años después del Domingo del Retiro, fundé Faro de Esperanza. La idea llevaba tiempo madurando. Había pasado una parte de la década anterior trabajando con mujeres, en mi empresa, en mis redes profesionales, en los círculos donde me movía, y había reconocido demasiadas veces ese patrón específico. Mujeres con capacidad, con talento, con proyectos sólidos, que se encontraban de repente sin nada porque alguien en quien habían confiado, un socio, una pareja, un colaborador, a veces los tres a la vez, había aprovechado esa confianza para vaciarlas. No siempre era una traición tan visible como la mía. A veces era más silenciosa. Contratos firmados con prisa, participaciones societarias mal estructuradas, deudas acumuladas sin consenso. La forma cambiaba. El mecanismo era siempre el mismo. Una mujer que confiaba y un sistema que no la protegía lo suficientemente rápido. Faro de Esperanza ofrecía 3 cosas. Asesoramiento legal gratuito en la fase inicial. Financiación puente para proyectos viables cuya ejecución había sido interrumpida por circunstancias externas. Léase traiciones, estafas, sabotajes y, lo más importante, una red de mentoría entre mujeres que habían pasado por ese tipo de quiebra y habían reconstruido. Yo era la primera mentora. No lo anunciaba en los comunicados de prensa, pero quienes llegaban a la fundación y pasaban suficiente tiempo dentro lo entendían por sí solas, sin que nadie tuviera que decirles nada. Había una razón por la que yo escuchaba con esa atención específica, con ese reconocimiento particular, cuando alguien describía lo que se siente al descubrir que quien dormía en tu cama era en realidad tu enemigo más cercano. Nunca conté mi historia en público, no porque me avergonzara, había superado eso hace mucho, sino porque no era necesario. La empatía que yo transmitía llegaba sola. Las mujeres que venían a la fundación lo percibían. Era suficiente. La tarde en que apareció en la lista de las mujeres más influyentes de Europa, yo no la busqué. La encontré porque Mateo me la mandó por WhatsApp, con un mensaje que decía solo: «Mira esto, presidenta». Sentí algo que no esperaba sentir. Incomodidad. No por el reconocimiento, por la foto. Salía con ese gesto tranquilo y digno que la cámara había capturado en un evento de la fundación, y me miraba a mí misma desde la pantalla con una distancia extraña que producen siempre las fotos propias, esa sensación de reconocerte y al mismo tiempo no reconocerte del todo. Me pregunté, mirando esa imagen, qué habría pensado la Lucía del marco plateado, la que contaba minutos en una cuenta atrás de boda y cocía solomillos Wellington con ternura absoluta. Si hubiera podido ver esta foto 10 años en el futuro, creo que habría llorado. No de tristeza, sino de alivio. Esa noche Mateo y yo estábamos en la terraza de nuestra casa en el norte de Madrid, una de esas casas del extrarradio que tienen jardín y silencio, y una hija que se duerme en el sofá antes de que empiecen las noticias, con el té caliente que ninguno de los dos terminábamos nunca. El cielo había pasado de naranja a violeta
con esa lentitud solemne de los atardeceres que no tienen prisa. ¿En qué piensas?, me preguntó Mateo. En que si aquella noche no hubiera pasado lo que pasó, dije, no estaría aquí. Era la primera vez que lo decía en voz alta con esa exactitud. No el rodeo ni la versión terapéutica, ni la metáfora bonita. La declaración directa. Mateo asintió. Tenía ese don particular de no rellenar los silencios con palabras innecesarias, que es uno de los dones más raros y más valiosos que puede tener una persona. Esperó a que yo continuara. No te habría conocido. No habría tenido a Alba. No habría fundado la empresa de esta manera, ni la fundación, ni... Hice un gesto vago que intentaba abarcar la terraza, el jardín, la luz, la hija dormida al otro lado del cristal. Nada de esto. El destino es muy raro, dijo él. No sé si creo en el destino. Yo tampoco, sonrió. Pero creo en ti. Le apoyé la cabeza en el hombro. Afuera, en el jardín, los últimos pájaros estaban callando. Había en ese silencio vegetal y doméstico algo que yo solo podía calificar como paz, y no la paz del que ha ganado una guerra, aunque hubo guerra y hubo victoria, sino la paz más extraña y más completa del que ya no necesita ganar ni demostrar nada, del que simplemente está. No sé cómo está Alejandro ahora. No lo busco. No me pregunto por él más que en esos momentos ocasionales y breves en que el pasado toca a la puerta con los nudillos. No para entrar, sino para recordarte que existió. No sé cómo está Marta. Escuché hace tiempo que había salido de Madrid, que había vuelto a su ciudad de origen. No lo busqué para verificarlo. Lo que sé es esto. La victoria más profunda que he conseguido en mi vida no fue lo que ocurrió en San Jerónimo el Real, aunque fue necesario. No fue el procedimiento legal, aunque fue justo. No fue la lista de mujeres influyentes, ni los contratos, ni el crecimiento de la empresa. Fue la tarde en que me senté en esa terraza con el té frío en la mano, mirando a mi hija dormida a través del cristal y a mi marido que me escuchaba sin prisa, y entendí que no quedaba en mí ni un átomo de resentimiento. No porque lo hubiera aplastado deliberadamente, que eso no funciona nunca, sino porque había sido sustituido, molécula a molécula, por algo que ocupaba más espacio. Gratitud. Una gratitud extraña y sin destinatario claro. Gratitud hacia el dolor, quizás, por haber hecho lo que el dolor hace cuando no te escapa. Afinar, clarificar, mostrarte qué es de verdad sólido y qué era decorado. Alejandro fue el arquitecto que diseñó el decorado de mi felicidad y pensó que era lo mismo que construir la felicidad real. El error de confundir la apariencia con la estructura. Un error que conozco bien la diferencia entre una empresa con buenas cifras de fachada y una empresa verdaderamente sólida, debería haber detectado antes. Pero no lo detecté, y eso también forma parte de lo que soy ahora. La mujer que aprendió a leer los cimientos, y no solo las fachadas. En las personas, en los contratos, en las promesas, en sí misma sobre todo. Alba cumplió 5 años con una fiesta en el jardín que duró hasta que se pusieron las estrellas. Había luciérnagas esa noche, cosa rarísima para Madrid, y ella las perseguía con esa concentración absoluta de los niños pequeños que todavía no saben que los momentos perfectos se van, que hay que mirarlos bien porque no vuelven igual. Mateo y yo la mirábamos desde la terraza. Él le había puesto la manta sobre los hombros y me tenía el brazo encima, y yo tenía el té caliente que esta vez sí me estaba bebiendo. «Mamá», dijo Alba sin apartar la vista de las luciérnagas. ¿Las luciérnagas saben que brillan? No lo sé, dije. ¿Tú qué crees? Lo pensó durante 3 segundos con esa seriedad filosófica que solo tienen los niños de 5 años. Creo que sí. Creo que brillan a propósito. Mateo me miró. Yo le miré a él. Había en ese intercambio de miradas algo que no necesitaba palabras, que de hecho las palabras habrían estropeado. La clase de cosa que 2 personas que se conocen de verdad se dicen con los ojos y que solo ellos 2 pueden traducir. Luego los 2 miramos a nuestra hija, que había atrapado una luciérnaga en el cuenco de las manos y la levantaba hacia el cielo con cuidado de no apretar, dejando que la luz le saliera entre los dedos como una pequeña promesa. Sí, pensé, brillamos a propósito. Hay una pregunta que me hacen con cierta frecuencia las mujeres que llegan a Faro de Esperanza. No siempre la formulan con palabras. A veces llega en forma de mirada, esa mirada particular de quien ha pasado por el derrumbe
y todavía no sabe si lo que está construyendo sobre las ruinas va a sostenerse. Pero cuando la dicen en voz alta, siempre suena más o menos igual. ¿Cuándo se pasa del todo? Durante mucho tiempo no supe qué responderles, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta verdadera no es la que la gente quiere escuchar cuando está en medio del dolor. La respuesta verdadera no tiene una fecha, no tiene un momento preciso de bisagra, un día en que te levantas y el peso ya no está. Es más parecida a lo que ocurre con las cicatrices. Un día te das cuenta de que llevas semanas sin mirarla, y eso, precisamente eso, es la señal de que ha sanado. Lo entendí de verdad una mañana de enero, 11 años después de aquella noche de octubre. Alba tenía 6 años y estaba pasando su primera gripe seria, de esas que duran 4 días y convierten a un niño normalmente indestructible en una criatura pequeña y ardiente que solo quiere que su madre le ponga la mano en la frente. Yo llevaba 2 noches durmiendo mal, entrando y saliendo de su cuarto, tomándole la temperatura cada 3 horas, con esa ansiedad irracional que produce la fiebre infantil, aunque el pediatra te haya dicho 4 veces que está perfectamente controlada. La tercera madrugada, cuando la fiebre por fin empezó a ceder y Alba se quedó dormida de verdad con esa respiración profunda y regular de quien está mejorando, me fui a la cocina a calentarme algo. Eran las 3:15 de la mañana. La casa estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido del calefactor y el de Mateo, que dormía en el cuarto con la puerta entreabierta para escuchar si la niña se movía. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de leche caliente, y me di cuenta, de repente, y sin haberlo buscado, de que no había pensado en Alejandro ni en Marta, ni en aquella noche, ni en la boda, que no fue en absolutamente todo el mes de diciembre. Un mes entero. No lo había notado porque no había habido nada que notar. Simplemente habían dejado de existir en el espacio activo de mi conciencia. No con un esfuerzo, no como resultado de una decisión deliberada de no pensar en ellos, sino con la misma naturalidad con que dejan de doler los músculos después de que la inflamación se resuelve sola, silenciosamente, mientras uno está ocupado en otras cosas. Eso es lo que les digo ahora a las mujeres que me preguntan cuándo se pasa del todo. Se pasa cuando estás demasiado ocupada viviendo para darte cuenta de que ya se pasó. El año en que Alba cumplió 6, Faro de Esperanza llegó a su tercera sede. Abrimos en Sevilla, después de 2 años en Madrid y 1 en Barcelona. La directora de la sede sevillana era Rocío, una mujer que había llegado a nosotras 4 años atrás con una empresa de diseño textil destruida por un socio que había vaciado las cuentas y desaparecido con los contratos firmados. Tardó 18 meses en reconstruir. Ahora era ella la que escuchaba a otras con esa atención específica que solo da haber estado en el mismo lugar. El día de la inauguración de la sede de Sevilla, Rocío me dio un abrazo en la puerta y me dijo al oído: «Sin ti, esto no existiría». «Sin ti tampoco», respondí, porque eso era lo que yo había entendido con el tiempo sobre la fundación. No era un monumento a mi historia, era una red. Cada mujer que pasaba por allí y reconstruía se convertía en un nudo más de esa red, en una persona capaz de sostener a la siguiente. Yo había sido el primer nudo. Pero una red de un solo nudo no es una red, es solo un punto en el espacio. Mateo y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas de una manera que nadie habría predicho si nos hubiera conocido en aquella conferencia de Barcelona, donde yo llegué con todas mis defensas intactas y él con su costumbre de escuchar sin interrumpir. Nos fuimos solos, sin Alba, que se quedó con mis padres, que con 82 años todavía tenía más energía que yo para aguantar los juegos de mesa de una niña de 6 años, a una casita rural en la Sierra de Gredos durante 3 días. Sin agenda, sin teléfonos de trabajo, sin compromisos. Caminamos, cocinamos juntos, yo el solomillo, él el postre, división de tareas que habíamos alcanzado por consenso empírico a lo largo de una década. Dormimos muchas horas, hablamos de cosas que no son urgentes, que son las únicas que de verdad importan. La noche del segundo día, frente a la chimenea de piedra con una copa de vino que no terminábamos, Mateo me preguntó algo que nunca antes me había preguntado directamente. ¿Qué recuerdas de aquel día? Del día de la boda. Lo miré. ¿Por qué me lo preguntas ahora? Porque llevamos 10 años y nunca te lo he preguntado. Y creo que ya es hora de que pueda preguntártelo.
Tenía razón. Era hora. Le conté cosas que no le había contado con ese detalle. El frío en las manos cuando sacé el móvil en el dormitorio de Alejandro. El peso ridículo del recipiente térmico con el Wellington mientras todo a mi alrededor se derrumbaba. La textura exacta del silencio en el pasillo de la iglesia cuando dije no por primera vez. La cara de mi padre en el coche, que arrancó sin preguntar porque sabía exactamente lo que tocaba. Mateo escuchó todo sin decir nada, con esa atención suya que después de 10 años todavía me sorprendía. Cuando terminé hubo un silencio largo y cómodo, del tipo que solo existe entre dos personas que han aprendido a no tenerle miedo al silencio del otro. ¿Y ahora?, preguntó. Cuando lo recuerdas todo eso, ¿qué sientes? Pensé en la pregunta con honestidad, que era la única manera que conocía de responderle a él. Gratitud, dije al final. Una gratitud rarísima y un poco incómoda, como darle las gracias a la tormenta por el arco iris. Mateo sonrió. Eso es exactamente lo que eres, Ann, ¿sabes? Un arco iris que se formó en medio de una tormenta y decidió quedarse. Me reí. Era una de esas frases suyas que en otro contexto habrían sonado exageradamente poéticas y que viniendo de él, con esa voz tranquila y sin artificio, sonaban simplemente ciertas. Lo que nadie te cuenta sobre sobrevivir una traición de esa magnitud es que el proceso no termina con la reconstrucción. La reconstrucción es solo la mitad. La otra mitad, la que lleva más tiempo y la que nadie aplaude porque no es visible desde fuera, es aprender a no usar el pasado como vara de medida del presente. Tardé años en dejar de compararme, en dejar de medir a Mateo contra el fantasma de Alejandro, no para que Mateo saliera peor, salía incomparablemente mejor en cada variable que se me ocurriera, sino simplemente para dejar de medir, para dejar de tener el pasado como referencia constante, como esa escala de terremotos que siempre tienes en la cabeza cuando has vivido uno grande, y cualquier vibración posterior te hace preguntar, ¿es esto el principio de algo? La confianza verdadera no es la ausencia de miedo, es seguir eligiendo a pesar del miedo. Es decirle a alguien, me importas suficiente como para arriesgarme a que me duela, sabiendo exactamente cuánto puede doler porque ya lo has sentido. Eso también se lo digo a las mujeres de la fundación, y a veces veo en sus caras que es demasiado pronto para escucharlo, que todavía están en la fase donde el miedo parece más prudente que el amor, y en esos casos no insisto. Solo les digo, guarda esto para más adelante. Va a llegar un momento en que lo necesites, y entonces lo recordarás. La última vez que supe algo de Alejandro fue de forma indirecta, a través de una noticia breve en el suplemento económico de un periódico digital. Había montado una pequeña empresa de reformas, no de diseño de interiores de lujo como antes, sino reformas de apartamentos de precio medio en el extrarradio de Madrid. El artículo era sobre el sector de la construcción y él aparecía como uno entre varios testimonios, con una foto pequeña al pie, donde salía con casco y chaleco reflectante en lo que parecía una obra. Lo leí una vez. Lo cerré. No sentí nada especialmente dramático. Sentí lo que se siente cuando uno lee sobre un desconocido que ha encontrado su sitio después de un tiempo difícil. Una especie de alivio impersonal, del tipo que no tiene destinatario concreto, pero que existe de todas formas. Espero que esté bien. Lo digo en serio, sin ironía, sin el subtexto oscuro que esa frase podría haber tenido en otros momentos de mi vida. Espero que haya encontrado algo real entre los escombros de lo que construyó mal. No por él, exactamente, sino porque el rencor es un inquilino que ocupa espacio, y yo hace tiempo que no tengo habitaciones libres para él. Esta mañana, antes de sentarme a escribir esto, fui al cuarto de Alba a despertarla para el colegio. Estaba dormida boca arriba con los brazos abiertos y el pelo revuelto sobre la almohada, con esa ausencia total de defensa que tienen los niños cuando duermen, esa entrega completa al sueño que los adultos perdemos en algún momento sin darnos cuenta y que ya nunca del todo recuperamos. Me quedé en el umbral mirándola durante un momento. Pensé, tú no sabes nada de todo esto. No sabe nada de aquella noche de octubre, ni del dormitorio con la puerta entreabierta, ni del pasillo de una iglesia y una voz que dijo no con toda la calma del mundo, ni de las madrugadas de manzanilla sin beber, ni de los meses de reconstrucción, ni de los años de aprender a volver a confiar. No sabe nada de lo que costó llegar hasta aquí. Y está bien así. Está exactamente bien así. Porque todo eso que ella no sabe,
Todo ese peso y todo ese fuego es lo que hay debajo de esta mañana tranquila, de esta casa con jardín, de esta madre que viene a despertarla con tiempo suficiente para que no llegue tarde al colegio. El sufrimiento de entonces es la cimentación invisible de la paz de ahora. No lo ve porque no necesita verlo, solo necesita vivir encima de él. Y eso, entendí finalmente esa mañana en el umbral de su cuarto, es exactamente para lo que sirve sobrevivir. Para construir algo que los que vienen después puedan habitar sin saber lo que costó.